¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos con un análisis del índice Standard & Poor's. En realidad es continuación del análisis anterior y sigue vigente la misma visión, pero lo que trataremos de determinar acá es el por qué considero que esto es todavía un movimiento de tipo correctivo de la tendencia principal, que a mi juicio sigue siendo alcista, y no es el inicio de un bear market o de un mercado bajista, ¿no es cierto?, de un cambio hacia la tendencia bajista, de una continuación de largo plazo hacia la baja. O sea, a mi juicio, esto es un movimiento de tipo correctivo que eventualmente finalizará y dará lugar a una continuación de la tendencia. Para esto, un punto clave es determinar si este movimiento bajista es de tipo correctivo o impulsivo, es decir, si es un movimiento que está comenzando a bajar o es un movimiento que es una corrección de todo el movimiento anterior. Lo que entiendo, o de la manera en que yo lo veo, es que a todo este movimiento correctivo que venimos trayendo desde el 11 de enero, vamos a decir, bueno, de principios de enero de este año hasta acá, es una fase correctiva que hasta el momento la estoy dividiendo en tres partes. La primera parte es un movimiento correctivo también, tipo zigzag, esto es decir, A, B y C. La segunda parte, el movimiento alcista, es un movimiento complejo, donde vamos a tener dos ondas planas unidas por un pequeño segmento, ¿sí? Entonces A, B, C, X, A, B y C. No le pongo las etiquetas acá para no hacerlo más engorroso visualmente. Y un movimiento bajista que para mí también sigue siendo correctivo. Esto tiene mucha importancia a la hora de determinar el tipo de movimiento que está haciendo y fundamentalmente qué podemos esperar a partir de él, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, a ver, tres figuras, por ejemplo. Si yo tengo un zigzag, decimos que es impulso, corrección, impulso. Si yo tengo una onda plana, decimos que es corrección, corrección, impulso. Si yo tengo todas las ondas correctivas, podría hablar de un triángulo, por ejemplo, ¿no? Podría ser un triángulo contráctil. Hablamos de todas ondas correctivas. Lo que a veces no es tan común de ver es lo que conocemos como triángulo neutral. El triángulo neutral también tiene todas sus ondas correctivas. La diferencia es que no lo vamos a ver como un triángulo tal como el triángulo contráctil o el triángulo expansivo, sino que vamos a ver una onda C muy prolongada, una onda C, no importa el sentido de esa onda C, en este caso sería bajista, porque esto estaría ubicado como para continuar una tendencia al alza, y lo podríamos ver finalizado de esta manera: una onda A correctiva, una onda B correctiva, una onda C correctiva, una onda D correctiva y una onda E también correctiva. Entonces, la finalización de este movimiento sería de esta manera para dar luego una continuación alcista. Esto es algo muy rebuscado, muy difícil de encontrar, para nada. Esto lo vamos a ver en una cantidad de situaciones, tal vez no sea este el caso, porque es un movimiento más de largo plazo, pero básicamente lo que estamos viendo es el accionar del precio de una manera similar a como lo estamos observando en este caso, ¿no? O sea, un movimiento que comienza correctivo, continúa como correctivo, sigue como correctivo, sigue como correctivo. Aproximadamente de esta manera es como podríamos llegar a ver el movimiento futuro, ¿no?, de esto que estamos observando en este momento. Si seguimos más para atrás en el tiempo, vamos a ver que ese tipo de figuras se repiten bastante, y así, bueno, si continúan para atrás, los invito a que miren movimientos similares
y van a ver que no es para nada extraño, ¿no? Tal vez no sean exactamente iguales las figuras, pero el sentido termina siendo el mismo. O sea, en determinado momento, cuando nosotros vemos lo que parece ser el inicio del mercado bajista, el mercado se gira violentamente al alza y continúa en el mismo sentido. Para esto tiene mucha utilidad el seguir ciertas formas básicas, ciertas señales indicativas, ¿no? de que esto no es un impulso, como les decía, sino más bien una corrección. Vamos a ver, como para abonar esta teoría, vamos a ver otra visión, y para esto nos vamos a un ETF inverso del S&P, que es el SPXS, una figura que yo les mostraba la otra vez, y que les decía que lo veía fallando al alza. Hoy hizo un movimiento un poquito exagerado y asustador, ¿no? Porque logró quebrar hacer un falso quiebre de su resistencia, pero posteriormente vuelve a meterse por debajo. Si nosotros lo miramos en un plazo un poco más corto, vemos algo interesante. Y es que luego del movimiento alcista que tuvo lugar el día de ayer, o antes de ayer, lo que vemos es que el movimiento se apaga al alza, es decir, logra una altura que no es superior al 60-62% del movimiento inicial, lo que nos da la idea de que el movimiento al alza se va apagando. Posteriormente nos da una nueva onda bajista que casi llega a solaparse, no sé si logra hacerlo efectivamente. Esto, bueno, en la línea podría no notarse, si abre luego al alza, pero sí nos da un doble techo. O sea, podemos decir que acá tenemos una resistencia y posteriormente se retestea esa resistencia y ya se vuelve más importante. Podría ser que vuelva a buscar de pasar, podría ser incluso hasta que pase, pero ya nos da algo muy interesante, y es que el recorrido en tiempo pasa a ser bastante más importante que el tiempo que tardó en bajar en ese momento. Y nos sucede que cuando las ondas bajistas son más veloces que las ondas alcistas, eso nos habla de una debilidad al alza. Por lo tanto, sería esperable, así como lo vemos en el corto plazo, cuando miramos un plazo un poco más importante y vemos que esto sube de manera correctiva, si hay debilidad al alza, es muy probable que tengamos eventualmente una onda bajista que sea mucho más poderosa. Es decir, si lo vemos a modo de fractal, cuando esto va subiendo lento, de golpe tenemos una onda bajista muy rápida, porque la tendencia general de largo plazo es bajista, por lo tanto las ondas bajistas acaban a ser más rápidas. Lo mismo pasa cuando miramos un marco temporal un poco más prolongado y podemos esperar, como hay debilidad al alza, podemos esperar una onda bajista más importante acá. Esta onda bajista en SPXS nos daría un objetivo aproximado de 4.200 puntos para el índice Standard & Poor's. Así que, bueno, eso era lo que tenía para mostrarles. Podemos ver, ya que lo habíamos hecho la vez pasada, vamos a ver el índice de semiconductores, donde vemos que la zona de piso no ha sido perforada, de hecho se ha consolidado ahí como doble piso y tiene un rebote. Esto es básicamente lo mismo que veíamos recién en SPXS, pero al revés, ¿no? O sea, rebota, es posible que vuelva a ser testeada esa zona, o no, a lo mejor nos da un mínimo ascendente, y si miramos un poco más el largo plazo, estamos viendo que hay una zona acá de soportes que parece estar
bancando bastante bien. Si hay un quiebre alcista de esta línea de tendencia, tal vez podamos especular con una onda alcista un poco más importante. Lo mismo sucede cuando vemos el XCDF, estamos hablando del sector financiero. Básicamente es todo lo mismo que estuvimos hablando para el S&P. Acá lo que vemos es una cierta zona de resistencia, y en caso de quebrar al alza esta directriz bajista, podríamos estar teniendo un rebote bastante importante, ¿no? Así que, bueno, podemos ver el ETF del Russell, que incluso está un poco mejor, o sea, nos está dando un fallo que es más significativo que lo que veíamos en S&P. Russell, estamos hablando de las empresas, 2000 empresas más chicas, digamos, más chicas obviamente comparativamente hablando con respecto al S&P, ¿no? Que son las 500 más grandes, o más. Y bueno, lo que me está diciendo acá, que hay debilidad a la baja por el momento, lo cual sería una muy buena noticia para el mercado alcista. Así que bueno, espero que les haya resultado útil, les mando un abrazo y que tengan un gran fin de semana. Hasta la próxima.